Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, verso por verso, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y hablar, aleluya, aprender de ella como el Señor nos ha mandado. Aleluya, ponga atención porque hoy vamos a hablar cosas poderosas que son prácticas para el diario vivir del cristiano. Amén. Aleluya, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, hijo de Juan, y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aleluya. La hora novena vienen siendo las 3 de la tarde. ¿Yes? Y a esta hora era acostumbrado que en el templo se iba a orar. No vamos a entrar en ese tema, pero las horas en la Biblia tienen, aleluya, hay tiempos en los cuales Dios hace cosas. En el mundo espiritual se abren portales, hay bendiciones, hay cosas específicas en las horas en que se ora. Aún en el mundo del ocultismo hay horas en las cuales ellos específicamente hacen cosas. Y en esta hora los apóstoles estaban acostumbrados a ir al templo a orar. Aún ellos, habiendo recibido el Espíritu Santo, donde en el hombre era donde ya Dios habitaba, ya no en ese templo en el cual estaban, aleluya, los sacerdotes. Era para ellos costumbre. Ellos vieron a Jesús ir al templo a orar. Era donde se congregaban allí los judíos, y allí no podía entrar ningún hombre que no sea judío para orar. Y dice en el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y asimismo, como dice el texto, esto era un hombre de nacimiento, era cojo y era también judío. Se entiende que aquí solamente podían estar las personas judías. Esto era Israel, Jerusalén, y este hombre era también descendiente de Abraham, pero había nacido cojo. Una persona cojo es una persona que no puede caminar, que tiene los pies atrofiados y por ende no puede caminar normalmente como tú y como yo. Y lo ponían, habían personas, no dice quiénes eran, lo traían a ese lugar. Como él no podía valerse por sí mismo, lo traían a ese lugar. Y pues él pedía allí limosna. Era una persona que no podía trabajar, no podía valerse. Por lo tanto, él pedía. Hubo un tiempo en mi vida donde yo cerré mi corazón a dar limosnas, pues específicamente en este país, porque hay personas que dicen, bueno, hay muchas de las personas y la mayoría que piden para drogas, piden para sus vicios. Y cuando tú ves una persona así, puede ser que lo haga para eso, pero ellos también son personas que piden para su diario vivir, para comer. Son personas que han sido desechados, muchos de ellos salieron de la cárcel, muchos de ellos son veteranos y tú no lo sabes. Son personas que tienen problemas mentales, muchos de ellos están en las drogas y no porque quisieron, sino porque hay circunstancias que le pasaron. Y el Señor dijo que los pobres estarían con nosotros siempre y que es de nosotros que debemos dar limosnas a las personas. Aquí vemos ese ejemplo donde este hombre pedía limosna, así que no cierra su corazón a eso. Al que le pida, dice la palabra, dale. Claramente, si tú sabes que esa persona, si tú lo sabes, que esa persona va a usar ese dinero para sus vicios, ya es otro asunto. Pero si tú no lo sabes, tú no sabes las circunstancias de esa persona, pues al pobre dale la mano con limosnas. Como es algo práctico, que en el libro de Mateo dice que el Señor dijo que cuando demos limosnas no hagamos tocar trompeta delante de nosotros, queriendo decir que no alardeemos de eso.
sino que lo hagamos en el secreto, no para alardear. Versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Este hombre entonces pide limosna. Este hombre no conoce a Pedro ni a Juan. Él no sabe que ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Él no sabe, según el texto aquí, quiénes son. Pero Pedro le dice: míranos. Me imagino que Pedro, no se sabe exactamente cómo él estaba vestido, pero eran hombres que la Biblia dice eran pescadores, no eran gente rica. En ese tiempo había personas que tenían ropa que deslumbraban que eran personas de alta alcurnia, eran ricos, pero al ser Pedro y Juan, eran personas que eran humildes. Y le dice: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Cuando Pedro dice lo que tengo, al ver lo que él le da aquí, está hablando de que Pedro tenía autoridad. Una persona que tiene autoridad es una persona que da una orden y un mandamiento. Y esto es lo que yo quiero que ustedes todos aprendan. Como cristianos, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, usted tiene esta misma autoridad. Y este es el orden de cómo Pedro hace uno de los primeros milagros que fueron puestos aquí en las Escrituras, diciendo: en el nombre de Jesús de Nazaret. Y específicamente dice de Nazaret. Acuérdense que en ese tiempo no habían apellidos. El apellido de la persona vendría siendo el lugar de su nacimiento. O Jesús, hijo de José, vendría siendo su apellido. ¿Por qué decir Jesús de Nazaret? Porque hoy en día hay muchos Jesús. Había muchas personas que también se llamaban Jesús. Pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús de Nazaret, estamos hablando de una persona específica. Y él usa este nombre para hacer un milagro, para hacer algo sobrenatural. Y al usar este nombre, le dice: levántate y anda. Nosotros sabemos que ningún hombre tiene poder para hacer milagros. Ningún hombre tiene poder para restaurarle las piernas a un hombre. Pero Pedro dice y reconoce algo que nosotros tenemos que saber: lo que tengo te doy. Tal vez no soy rico, no tengo oro, no tengo plata. Tú tienes una necesidad de la cual yo pudiera darte, pero tengo algo mejor, algo mayor. Tengo poder, tengo autoridad, no en mi propio nombre, no por mi piedad o mi misericordia, sino que es un mandato de mi Dios, darte por gracia lo que yo he recibido y lo que tengo. Es lo que Pedro básicamente está diciendo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Un mandato sencillo. Oigan bien, miren. Muchas veces creemos que por nuestra oración Dios va a hacer el milagro. Un ejemplo de una persona religiosa hubiera dicho: en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, levántalo, que ahora mismo esa pierna se empiece los tejidos. Y empieza con una oración larguísima. Y se puede hacer, yo no digo que no se pueda. Pero aquí vemos que él le dio una orden y un mandato simple. Una persona que tiene autoridad puede dar una orden. ¿Por qué? Porque tiene un reino que lo respalda. Tiene el Espíritu de Dios, el Padre, que lo respalda dentro de él. Por eso
Pedro tiene esta autoridad, tiene esta confianza de decir levántate. Y oiga lo que él hace luego. Y fíjese, para que usted se le saque esto de la mente. Hay unos que dicen, es necesario que para Dios sanarte tú tienes que tener fe. Este hombre que está allí no tenía nada de fe. Él ni sabía lo que él iba a recibir. Él no sabía lo que él iba a recibir de ellos. Él estaba esperando dinero. Él no conocía quién era Jesús. Pero la fe de Pedro, lo que él tiene, lo podía dar. Lo que nosotros tenemos es para darlo al mundo, para que ellos vean y crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y claramente es necesario para el cristiano que ya sabe que puede recibir un milagro por fe. Pero este hombre no estaba esperando un milagro. Y mire el acto entonces de Pedro. Lo que activa el milagro, él dijo la orden, él dijo el mandato, pero lo que activa el milagro aquí es, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Él extiende la mano. Al parecer él se queda mirando, y Pedro, con la fe y la confianza, le extiende la mano. Y el hecho de que el hombre le extendiera también la mano fue el acto de fe que activó el milagro. Pedro le dice, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Le extiende la mano. Una de las cosas que usted ha visto, y yo he visto predicadores que hacen, es que cuando la persona dice, Dios me sanó, o esto, ellos vienen y dicen, vamos a caminar. Cuando la persona se empieza a caminar y trata, es un acto de fe. Todo es por fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, a veces a las personas tenemos, al hacer un milagro, empujarlas a creer. Yo me he visto en esa situación donde oré por un muchacho que Dios le sanó el brazo. No lo podía creer. Yo le dije, sí, mira, mueve el brazo, hazlo. Y él no lo podía creer. Y Dios lo sanó. Entonces, a veces se necesita ese empuje. Él le extendió la mano. Ven, cree en lo que yo te estoy diciendo. Y al cojo levantar la mano y tomarla, y él tocarlo, el milagro se activa. Dice, y al momento, se le afirmaron los pies y tobillos. Se le afirmaron, se le enderezaron. Hubo algo sobrenatural, un milagro creativo se llama eso. ¿Por qué creativo? Porque solamente Dios tiene poder para que un hueso ya de un hombre viejo se afirme. Una operación que le hizo del mundo espiritual que formó todo al mundo físico. Milagro creativo. Por la fe de Pedro, la confianza y el decreto que mandó. Y el reino de Dios, el Espíritu Santo, mayordomo de la iglesia, operó este milagro para que todos creyeran y para darnos fe a nosotros los creyentes. Versículo 8 dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea que en ese mismo instante, mira lo que produjo el milagro, que alabar a Dios. Eso va a suceder, y eso sucede con cada persona que recibe un milagro, y con toda persona que cuando tú recibes a Cristo es el mayor milagro, porque es la salvación del alma, es la sanidad del alma. Y yo no sé si usted experimentó eso en su momento de salvación, pero yo lo experimenté. Me levanté de allí diciendo, gloria a Dios, wow, qué maravilla, qué gozo siento. Así mismo estaba este hombre con un gozo, dando gloria a Dios de que la había sanado. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea que allí habían testigos. Allí habían personas que vieron a este hombre por años estar allí cojo, pidiendo limosna, y ahora en un instante ser restaurado.
Y esa es la maravilla de Dios, no solamente con un milagro creativo. Hay personas que por años usted lo va a ver sufriendo, personas con todo tipo de problemas, personas con problemas en el alma, personas que fueron abusadas, personas por años destruidas, y en un instante Dios llega y puede salvar esa vida y restaurar esa vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. En un momento Dios puede cambiar la circunstancia, como Él lo ha hecho aquí. Aleluya. Y los reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dos cosas: asombro y aún espanto, que quiere decir miedo, temor. Eso sucede cuando Dios hace cosas sobrenaturales. Esas dos reacciones existen. Hay personas que se quedan maravillados, asombrados, y hay otras personas que reciben el temor de Dios. No necesariamente miedo a Dios, sino temor, reverencia, respeto. Espérate, con Dios no se juega, Dios es real. Dios hace maravillas y milagros. ¿Y para qué son los milagros? Para esto mismo. Para que la gente, viendo ese hombre, el cual los médicos no podían sanar, y aún hoy en día existen enfermedades que en ese tiempo no existían, pero que ahora existen, que los médicos no pueden sanar, y Dios las sana, es para dar testimonio al mundo de que Dios es real. Porque para esto vino el Espíritu Santo, para convencer al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios. ¿Cómo entonces podemos saber que Él es real? Por los milagros y las maravillas que Él hace a través de su cuerpo, llamada la iglesia. Este mundo es un mundo de hombres, a través del hombre que Dios lo hace. Y hay muchas personas que no quieren aceptar esa realidad. El hombre es imperfecto, y Dios le ha placido en este vaso de barro imperfecto derramar su espíritu para manifestar su gloria. Para eso está la iglesia, para manifestar su gloria. Y eso fue lo que Pedro y Juan manifestaron aquí. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo para salvar las almas. En un milagro se muestra el amor de Dios. Por eso es necesario usted querer hacer milagros, porque no es para vanagloria. Si esa es la intención de muchos, está mal. La intención es esta: que la gente dé gloria a Dios, que el mundo vea que Cristo es real, que tú seas un vaso útil para Él, entre tantas cosas que podríamos hablar. Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrieron a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. En ese momento, en un lugar público de oración, donde allí tenía que haber un orden, donde estaban los sacerdotes, la guardia. Habían guardias allí que cuidaban el templo, y habían otros judíos. De un momento a otro se hace una conmoción. Este hombre brincando, todo el mundo que entraba allí lo había visto, lo reconocía, y ahora está caminando. Todo el pueblo se acercó. Todos los que estaban allí, perdón, no el pueblo, o bueno, el pueblo que estaba allí reunido. Eso pasa cuando hay milagros. Eso sucede cuando Dios hace cosas. El mundo es atraído. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Oye, ¿cómo le pregunta él a ellos? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjese la actitud de Pedro y de Juan. Ellos le están diciendo:
La gloria no es nuestra. El poder no es nuestro. No es por mi misericordia. No es porque yo soy muy bueno que he hecho esto. Es porque el Dios de los cielos que se nos reveló, se nos manifestó. Y claramente estoy poniendo palabras para denotar lo que Pedro está queriendo decirle al pueblo. Él está apuntando a Jesús. Y esa es la actitud de todo aquel que hace milagros, todo aquel que predica, todo aquel que obra en la iglesia, sea cual sea su trabajo. Siempre la gloria es de Dios. Él está diciendo a ellos, ¿por qué se nos quedan mirando? Como si nosotros tuviéramos poder. Como si el poder fuera nuestro. Claro, lo tenemos, pero no es nuestro. No es por nuestra capacidad. Pedro está diciendo, esto lo recibimos. Porque muchas veces el hombre, y hay muchos que se han perdido y se han desviado, porque se han creído dioses en esta tierra. Después que Dios lo ungió, después que le dio Dios autoridad y poder, yo te puedo poner en un cargo y tú ser muy humilde y ponerte en ese cargo y tú convertirte en un ogro. Porque eso hace el poder. Y eso lo hemos visto en los presidentes, en las naciones y en los trabajos. Tú le das un cargo a una persona y después, antes era humilde y de un momento a otro ya por ese cargo se cree, sube el ego. Entonces Dios tiene cuidado de darle poder y autoridad a ciertos hombres en desmedida porque pueden perderse así. Pero vemos el ejemplo de los apóstoles que le dicen, no nos miren a nosotros. Ellos hubieran podido decir, vengan, denos ofrenda. Vengan, tenemos poder, nosotros podemos. Ellos hubieran podido hacerse dueños de eso, pero ellos dicen, no, la gloria. El que hizo esto fue Dios. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mira la predicación de Pedro. Lo hizo al principio y ahora lo vuelve a hacer. Los acusa. Y tú te dirás, pero ¿qué predicación es esa? ¿Qué forma de traer las almas es esa? Y yo he escuchado personas decir a la gente, tú no le puedes decir su pecado. Háblale del amor de Cristo, háblale del amor de Dios. Y ciertamente es así. Pero Pedro les dice a ellos, ustedes asesinaron a Jesús. Esa es la prédica de él. Después que Pilato quería ponerlo en libertad. Versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida, el cual era Barrabás. Dice que era homicida. Y matasteis al autor de la vida. Y oiga lo que dice aquí. Por esta palabra podemos avalar una realidad. Cuando salió la pasión de Cristo, muchos judíos empezaron a protestar y a decir, ¿cómo van a hacer eso? Ahora nos van a odiar más porque nosotros matamos. Está diciendo que nosotros matamos a Cristo, pero aquí Pedro se lo está diciendo. Esa es la realidad. Ahora nosotros entendemos que todo fue ordenado divinamente por el Padre. Y que Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo le entrego. Pero en toda esa realidad, queda la realidad también de que ellos dijeron, crucifíquenlo. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida?
Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Que hoy mismo, y tal vez le menciono un poquito de eso, un predicador ahí que estaba escuchando hoy, bien famoso, empezó a decir, después que él creía esto, se metió en unos estudios judíos y ahora dice que Jesús no es Dios, que Jesús es simplemente la imagen de Dios. Saliéndose de lo que los apóstoles dicen, el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él vuelve a decirle el mismo testimonio que le dijo al principio. Este Jesús no es simplemente un cualquiera. Nosotros vimos cómo lo mataron y cómo resucitó. Nosotros lo palpamos, somos testigos de esta realidad. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al predicarle a los demás, a las personas, darle nuestro testimonio. El testimonio de nosotros es diferente a lo de los apóstoles, pero sí vale, tiene validez. Entre nosotros hay diferentes testimonios, como conocimos a Jesús. Hay diferentes formas como Él se ha manifestado en nuestras vidas. Pero somos testigos del cambio que hizo en nosotros, de la verdad que es Jesús. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre. ¿En qué nombre? En el de Jesús. Y por la fe, o sea, el creer, el confiar en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y aquí él afirma, ¿por qué él fue sanado? Porque creyó. Tuvo él que hacer un trabajo, tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que hacer... No, simplemente fe, creer, confiar en su nombre. Eso fue lo que Jesús dijo varias veces. Cuando él hizo el milagro de los panes, vino uno y le preguntó, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? ¿Cuál es la obra que el Padre quiere que hagamos? Jesús le dijo, la obra que el Padre quiere es que ustedes crean en el quien Él envió. Porque el hombre siempre busca ser salvo por sus hechos, por sus obras. Esa es la diferencia entre las diferentes religiones a la cristiandad. No es por mis obras, no es por mis méritos, no es por lo que yo pueda hacer. Yo no puedo ganarme el cielo ni el favor de Dios. Es un regalo divino. Es por gracia, un regalo inmerecido. Entonces le dice, por la fe en este nombre. A pesar de que ustedes no lo ven, a pesar de que ustedes, aleluya, lo mataron y Él resucitó, el que tiene fe en su nombre puede recibir esta sanidad, en otras palabras. Por esa fe este hombre está sano en medio de ustedes. Mas ahora, hermanos, ahora Él le pasa la mano, porque esa es otra cosa del predicador. El predicador puede reprender, puede corregir, pero tiene que también tener misericordia y amor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ignorancia queriendo decir, ellos no sabían quién era Jesús. A ellos no se le había sido revelado quién era Él verdaderamente. Como también vuestros gobernadores. Los gobernadores, Pilato mismo, no sabía. Jesús le dijo, aleluya, todo aquel que escucha la verdad me escucha a mí. El que sigue la verdad me escucha a mí. Y él le dijo, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? No pudo reconocer que la verdad, la vida, estaba enfrente de él encarnada. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Un punto aquí importante, dice aquí, por boca de todos sus profetas. O sea que todos los profetas anunciaron la venida de Cristo. Así yo puedo reconocer cuáles profetas son reales y cuáles no. Si hay un profeta que no anunció de Cristo, es descartado. Según lo que dice aquí Pedro, el testigo de Cristo que recibió instrucciones del Maestro. Por boca de todos sus profetas fue de sus profetas que su Cristo había de padecer, cosa que estaba oculta entre los judíos, y ahora Él está dando luz, revelación de esta realidad, porque Cristo mismo se la reveló. Así que arrepentíos. Oiga, ¿cuál es el mandato? Y otra vez Él dice lo mismo. Primeramente, Pedro no cambia su doctrina. Y esto es constante. Eso es lo que hace una doctrina en la Biblia, que lo vemos en un libro, lo vemos otra vez repetitivamente. Dios no cambia, Dios no se muda. Así que arrepentíos. Y sabemos que la palabra arrepentirse quiere decir devolverse, tomar un cambio. Lo que estabas haciendo mal, ya no lo hagas. Y dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que sean borrados. Ese es el primer paso de la salvación. Arrepentimiento. El perdón de pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y esta es la esperanza de todo cristiano, y lo que la razón por la cual los apóstoles trabajaban en anunciar el evangelio. Ellos entendían que si ellos cumplían la misión de predicar el evangelio en todo el mundo y hacer a todo el mundo discípulos, entonces el Padre enviaría a Cristo y ya todo el sufrimiento y el dolor de esta vida se acabaría. Y esto es lo que Él le anuncia a ellos: arrepentidos, convertidos. Ese es el mensaje que nosotros le tenemos que decir al mundo. Arrepiéntanse. El mundo está bajo condenación y está en pecado. Y nosotros, la voz que del Espíritu en nosotros es: arrepentidos, convertidos a Cristo. Hay buenas nuevas. Ustedes están condenados, van directo al infierno, pero Jesús vino a salvarlos a pesar de sus pecados. Y Él está diciendo eso a ellos: ustedes mataron a Jesús, lo sé que lo hicieron por ignorancia, y aún Dios quiere perdonarlos. Arrepentidos y convertidos para que vengan refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido de tiempo antiguo. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Y solamente esa frase: es necesario que el cielo retenga o reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Los profetas, y eso es un estudio bíblico aparte, hablaron de que antes de la venida de Cristo Israel sería restaurada. Han vuelto a ser nación. Como en Israel todavía no hay templo, y dice la Biblia que se construirá un tercer templo. Como Israel iba a estar rodeada de enemigos como la vemos hoy, cómo están peleando por su libertad, cómo iba a ser hollada, todas estas cosas fueron dichas. Y Israel ha sido restaurada poco a poco. Cuando tomaron en el 1948 la tierra, no habían tomado a Jerusalén. Y a través de los años han ido tomando las tierras que ellos les pertenecen. Han ido creciendo, han ido floreciendo. Han sido restaurados. Por eso entendemos que Israel es el reloj profético de Dios. Por eso entendemos que todo lo que pasa en Israel para progresión, para su restauración, lo apoyamos. Porque sabemos que mientras Israel es restaurada, la venida de Cristo se acerca. Por eso Él dijo esto.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Y mira que la Biblia menciona aún con nombres profetas. Por eso esos profetas están en las Escrituras. Por eso esta Biblia es un compendio de libros. Porque el mismo Jesús y los apóstoles hablaron de esos libros. Libros de los cuales ellos no hablan y de los cuales no anuncian a Cristo y no son centrados en la fe cristiana, no están aquí. Por eso mismo mucha gente habla de esas cosas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Otra cosa, Israel, le he dicho antes, creía que el profeta del cual Moisés habló y el Mesías eran dos personas diferentes. Jesús vino a darnos a entender, y los apóstoles vinieron a entender, que este Jesús, Mesías, Hijo de Dios y aún profeta, tenía diferentes funciones y diferentes títulos esa misma persona: rey, profeta, sumo sacerdote. Tiene varias oficinas, tiene varios cargos, tiene varios títulos, como es normal de Dios. Padre, Creador, el Todopoderoso, el Eterno, diferentes nombres, diferentes títulos. Por eso entendemos que también Jesús es Dios. Y este profeta del cual los judíos todavía están esperando y entienden que ha de venir, era el Mesías Jesús. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a ellos. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el mensaje cristiano. Una y otra vez, en diferentes palabras, lo sigue diciendo. Para esto vino Jesús, para salvar al mundo. Este es el profeta que había sido prometido para dejarles saber a ustedes que el Padre quiere su arrepentimiento, que Él quiere salvarlo, que Él quiere que el hombre deje su maldad. Hoy en día vemos un montón de aberraciones y cosas. La gente diciendo: yo nací así, yo soy así. Pero aquí hay un mandamiento. Y todo aquel que no lo sigue y lo cumple, lamentablemente va a estar perdido. Dios está mandando al mundo que se arrepienta. Dios está mandando al mundo que deje su maldad. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios justo, un Dios bueno. Y todo aquel que quiere caminar y andar con Él debe ser como Él. Ese es el mensaje cristiano. Jesús vino a morir por los pecadores. Amén. Pues lo vamos a dejar hasta ahí. Continuamos la semana que viene en el capítulo 4. Es un poquito más largo, donde dice Pedro y Juan ante el concilio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima.